Saludos amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas como siempre a su espacio, su reflexión, esta interacción diaria, periodismo y sociedad, donde cada día llevamos la intención de compartir las energías, de que aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Esa es la idea. Pero eso sí, sin Dios nada. Todo con la guía de nuestro Señor, que es la persona, que es el ser que nos conduce a este bienestar que cada día tenemos aquí. Hoy estamos con un programa muy importante, se lo dije ayer, vamos a tener de invitado aquí a un joven prospecto de la política nacional que ha avanzado bastante. Lo vamos a entrevistar aquí. Estoy acompañado de otro joven valioso de la comunicación, Eli Hellier, que está siempre con su barba, pero no es que él es mayor, es que esa barba la tiene porque sus ancestros vinieron así, no tenían cómo afeitarse cuando ellos llegaron y él ha invitado así. Buenos días, Eli. Gracias, Licho, por ese piropo, pero ya no somos tan jóvenes. Estamos aquí. Hoy estamos a 14 y para nosotros, especialmente para mí y para ustedes, o una gran parte de ustedes, es un día que yo lo llevo siempre en el recuerdo. Es 14 de mayo, un día como hoy, fue sepultado el cadáver del doctor José Francisco Peña Gómez. Para mí, el más extraordinario líder político que ha dado la República Dominicana. El doctor Peña Gómez ha sido y será para mí el gran estratega, el gran ser humano, el gran padre, el político honesto, transparente, comprometido, progresista con las mejores causas. Eso para mí ha sido así. Entonces, un día como hoy fue sepultado después de que falleciera el día 10 de mayo de 1998, aquejado de ese terrible cáncer que le afectó. Si Manuel, que tiene una serie de imágenes ahí, me la pusiera mientras yo voy hablando, sería para él una gratitud hacia el público que nos ve cada día, que no vio ese acontecimiento movilizó. Ese sepelio ha sido, y por mucho yo creo que será, el más concurrido en la historia de la República Dominicana. Por cierto, fue un día muy lluvioso. Lluvioso. Yo lo recuerdo, era reportero de última hora en ese momento. Y ¿Tú eras reportero de última hora? Sí. Estuve ahí hasta tarde, y la multitud, fue yo diría, muy difícil el traslado del cadáver al cementerio, al Camposanto, y luego el regreso a la ciudad de Santo Domingo fue las imágenes no se ven por la gran multitud que se congregó alrededor del doctor José Francisco Peña Gómez. De ese cadáver que la gente todavía no lo ve, no lo percibe, mucha gente como que ha muerto, dice Peña vive, Peña vive, Peña vive. A mí me tocó jugar un rol muy interesante en ese momento, que fue el de yo no sé cómo le llaman, si maestro de ceremonia, si animador, porque ahí no se podía animar, ahí lo que se había era estar controlando. Bueno, pues yo tuve el rol de manejar el micrófono en el cementerio y en el Palacio de los Deportes ahí. Pero en el cementerio, mira qué multitud, mira esa manifestación de personas. Yo te digo, no he visto en un sepelio de esa magnitud. Alguna gente, pero no, yo no puedo establecerlo así con esa referencia. Lo catalogaron con el entierro de un líder colombiano llamado José Eliezer Gaitán, que el Bogotazo. En la década del 40 fue asesinado, un gran tribuno. Pero no tengo esas son referencias que en ese momento se dijeron, no tengo cómo hacer la comparación. Sí. Mira, hay algo en la vida de Peña Gómez que es bueno destacarlo. Él era un hombre que amaba la superación. En una de las campañas electorales, yo como reportero de última hora, cubrí una conferencia que él dio en el Colegio del Apostolado.
Y él le dijo a las muchachas, en ese tiempo ese colegio era de Femenino. niñas, sí, femenino. Él le dijo, mire, yo una vez sentado en mi casa, siendo muy joven, siendo como de 15 o 16 años, dije, yo no tengo derecho a no saber alemán, a no saber francés y a no saber inglés. Y dijo, me puse a estudiar y a los 6 o 7 meses ya dominaba 2 idiomas de eso. Es decir, tenía una gran fuerza de superación que es muy admirable en el doctor José Francisco Peña Gómez. Y a eso hay que añadirle a su personalidad política lo valiente que fue Peña Gómez en esos momentos duros del autoritarismo del doctor Joaquín Balaguer. Peña Gómez fue de los dominicanos que se atrevió a desafiar desde las ondas de Tribuna Democrática ese autoritarismo de Joaquín Balaguer, que era muy fuerte. Ahora uno lo ve desde esta distancia y dice que fue paja de coco, pero uno que fue estudiante, que vivió en los barrios en esos momentos y que soportó los allanamientos de la represión balaguerita, se da cuenta de que esos fueron años duros. Correcto. Uno no vivió la época de Trujillo, pero esos años. Y no solo eso, el doctor Peña Gómez, hilvanando lo que tú dices, fue el primer político que se atrevió a ir al Capitolio a denunciar la represión balaguerista con una multitud de dominicanos allá. Pero no solo eso, la grandeza que tú dices de la autodeterminación para la superación del doctor Peña Gómez, que yo digo que es el ser humano la mejor expresión de superación de un ciudadano, un muchacho que nació, que lo encontraron botado, que lo llevaron a una casa, que en esa casa tuvieron esa virtud de inscribirlo en la escuela, que él salía a limpiar zapatos, que con la limpieza de zapatos compraba libros para él aprender a leer, que decidió estudiar por sí solo y leer por sí solo, y vino en la cama de un camión de Santiago para Santo Domingo, donde comenzó a ser maestro de alfabetización. Y ese hombre se superó. Y yo dudo que haya un dominicano que haya estremecido los escenarios políticos con su oratoria y su contenido, con su expresión de ideas progresistas, los escenarios políticos mundiales. Porque le tocó en la época en la que el liderazgo de la socialdemocracia europea estaba en su mejor momento en Europa y en el mundo. Y él fue orador, él fue una figura trascendental, porque lo eligieron, fue tan trascendental que lo eligieron vicepresidente mundial de la Internacional Socialista, que era la conglomeración de partidos más poderosa que había en ese tiempo. Hay en el aspecto político hay que destacar, Licho, la facilidad, vamos a decirlo, la facilidad con que el doctor José Francisco Peña Gómez pudo orquestar alianzas que en un determinado momento eran disímiles. Por ejemplo, en el 1974, con la formación del Acuerdo de Santiago, que fue una gran coalición de fuerzas políticas opositoras al régimen de Joaquín Balaguer y que no pudo participar en ese proceso electoral debido a los impedimentos que le puso el régimen en esa oportunidad. Bueno, pues Peña Gómez logró articular en esa gran fuerza política a una figura como el general Elías Wessing y Wessing, que hay que decirlo, fue parte de la contrarrevolución, fue el jefe del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, que en 1965 combatió a los constitucionalistas que buscaban reponer al gobierno de Bosch. Y él fue de esa figura, se unió, creyó en la palabra del PRM y fue candidato a la vicepresidencia estando en el exilio. Apoyado por la izquierda. Apoyado por el entonces, un partido muy influyente en el país entonces, que era el Movimiento Popular Dominicano. Un partido de izquierda muy combativo que en ese momento tenía la línea de la Hilda Gotró, que planteaba una unidad total de todas las fuerzas que se oponían al régimen de Joaquín Balaguer.
Recuerdo que la vocera del Movimiento Popular Dominicano era en ese entonces la mamá de Guido Gómez. Doña Carmen Mazara. Doña Carmen Mazara. Que el Moreno era el líder del MPD, aún inclusive Sí. ya en ese tiempo. Sí, no, yo creo que ya había fallecido. Seguro, pero seguía siendo. Seguía siendo el líder, y la idea, porque gran parte de esa política que se llamó la línea Isla Gotró correspondía a una visión de él. Que tenía una amistad con el doctor Peña Gómez muy estrecha. Tenía una gran También. amistad con el doctor José Francisco. Mira, Peña. y ahí vamos a terminar con esto, resaltando algo, Eli. Lo que tú has dicho demuestra la gran capacidad estratégica del doctor Peña Gómez. Él había propuesto esa estrategia para derrotar al doctor Balaguer en el 74. Por las razones de represión, el PRD, el Acuerdo de Santiago, hubo de retirarse. Pero el doctor Peña Gómez no cejó, siguió, y entonces se trazó la línea. Primero, de movilizar al PRD y al acuerdo con una propuesta de 5 candidatos de la burguesía liberal, donde él no estaba. Y de ahí salió don Antonio, Salvador, Jacobo, don Manolo Fernández Mármol, Marcio Mejía Ricard. Donde él no estaba, él simplemente iba a ser el guía, el líder. Pero no solo eso. En ese periodo decidió ingresar al PRD, a la Internacional Socialista, de la que hablábamos ahorita, para lograr ese apoyo internacional que era necesario para hacerle ver que Balaguer hacía fraude y no se quería ir del poder. Y no solo eso, se fue al Departamento de Estado, se fue a conquistar, a escudriñar con un sector, porque él decía, no es que todo es tan malo como se ve, ni tan bueno como se ve. Todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Y él fue a Estados Unidos a escudriñar los liberales de Washington. Él le llamó los liberales de Washington. De eso se hizo amigos, y eso lograron que en el 78, junto con Carlos Andrés Pérez, Jimmy Carter, que era el presidente de los Estados Unidos, lograran presionar a Balaguer para que aún después de perder, que no quería entregar porque le dieron hasta un golpe de Estado, asaltaron la Junta y hubo que hacer malabares. Bueno, pues esa fuerza de los liberales de Washington fueron determinantes para que Balaguer reconociera la derrota. En ese momento en el país había una visión de que Balaguer, sobre todo la tenía Juan Bosch, que fue el gran maestro de Peña Gómez, de que Balaguer era inderrotable. Y parte del aporte yo lo veo así, de Peña Gómez, es haber diseñado la estrategia para desplazar del poder al doctor José Francisco, al doctor Joaquín Balaguer, en un momento en que por H o por R, Bosch, que era de parte en ese momento del liderazgo político nacional, no creía en eso, y muchos de nosotros, aún por la juventud en aquellos tiempos, decíamos que Bosch estaba colaborando con el régimen. De hecho, cuando se dio las elecciones, Bosch planteó un movimiento de desconocer las elecciones, desconocer el triunfo del PRD. Sí, eso fue una carta que él envió al Listín Diario. Correcto. Creo que 3 días después de terminadas las elecciones, donde Bosch planteaba, luego que el pueblo dominicano le había dado, vamos a decirlo así, una gran pela al Partido Reformista Social Cristiano, a los militares y a todo el que apoyaba al régimen de Joaquín Balaguer, le había dado una pela como nunca se había dado. Y Bosch planteó un gobierno de unidad nacional con las Fuerzas Armadas, el PLD y Joaquín Balaguer, excluyendo al PRD. Tal vez de ahí fue que se dio el famoso fallo histórico. Mira, tenemos que irnos porque ya está con nosotros el invitado. Yo quiero que Manuel me ponga la foto del invitado. Hoy tenemos a un joven, para mí, yo lo vi nacer, lo vi crecer, lo veo como parte de mi familia. Este joven que le reconozco y le felicito por este excelente desarrollo que ha tenido. Joel Díaz Ureña, el hijo de Dolores y de Rafael Díaz Filpo. Pero ya él no es eso. Él ahora es una figura extraordinaria que va como candidato. Ese muchachito que usted le ve ahí con esa sonrisa, a la vicepresidencia, creo que es el candidato más joven de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, y será nuestro invitado de hoy. Así que con Joel vamos a gozar mucho, porque Joel tiene muchas, seguro, anécdotas, pero tiene una propuesta que debe ser buena, porque él viene de gente buena. Y Manuel, vamos a la pausa, recuérdate el mensaje de Pacheco, vamos a ponerlo ahí
y después vete a la pausa real. Este 19 de mayo, vota 1 en la casilla del Partido Revolucionario Moderno. Vota por Alfredo Pacheco para continuar legislando en favor de todos los dominicanos. Vota por Alfredo Pacheco, el diputado de todos, el diputado probado. Bien, regresamos con ustedes. Estamos con nuestro invitado estelar, que es el doctor Joel Díaz Ureña, candidato vicepresidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. Y yo quiero leer algunas cosas de este niño. Estudió en la Pucamaima, es abogado, hizo posgrado en gerencia en la UNF, posgrado en comunicación estratégica del Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en ciencia política de la Pucamaima, de la Universidad Católica de Santo Domingo, maestría en estrategia de comunicación, y tiene una caterva de la Universidad de Cádiz, en la administración pública, tiene formación en negocio, tiene el liderazgo, gestión pública, aquí en el Business School, así es. Entonces, este niño que ha estado en perfil bajo, como que ha aprovechado el tiempo para estudiar, para prepararse. Y aunque nunca, y eso yo lo reconozco, ha roto con la vinculación a ese Partido Revolucionario Dominicano, para mí es un atributo que él tiene en esa parte. Yo, que le tengo una alta estima, porque es como mi sobrino, pero que lo veo a él con ese futuro extraordinario. Me sentía bien que él viniera aquí porque quería como escudriñar cuán ha avanzado en política para presentar. Así que Joel Díaz, es candidato vicepresidencial del PRD para las próximas elecciones. Y pese a la juventud que tú le ves, ha tenido una gran participación política, porque él mismo dice que cuando era más pequeño salía a recorrer todo el país con su padre. Nárranos cómo tú ingresas a la vida política. Bueno, primeramente buenos días. Agradecerle al tío Licho la oportunidad de venir a su espacio y conversar, y sobre todo poder conocerlo y conversar con ustedes. La verdad es que yo tengo 42 años de edad, pero tengo 42 años en el ejercicio político partidario. Digo que tengo 42 años en el ejercicio político partidario, porque cuando yo nací hacia el 1981, ya papi era un dirigente connotado de la provincia de Azua, y a un año de mi nacimiento, ya papi era diputado por esa demarcación. Posteriormente estuvo en la coordinación de la Escuela de Cuadros del PRD, conjuntamente con doña Ibelice Prat de Pérez, que era quien lo coordinaba, y él estaba como su coordinador. Y posteriormente en aquellas líderes del magisterio, cuando conformaron el Frente Magisterial y Cultural en todo el territorio nacional, en aquellas grandes luchas por el control de la Asociación Dominicana de Profesores, de la Cooperativa Nacional de los Maestros, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y de las reivindicaciones educativas y de los derechos de los profesores en todo el territorio nacional. A mí me tocaba, más que quedarme con los contemporáneos, primos, amigos, vecinos, jugando basquetbol, jugando pelota, jugando vitilla en aquellos años, o bolita, yo me iba en todo ese recorrido con papi a todo el territorio nacional, y de ahí se empezó a entrar lo que yo digo, ese bichito de la política por las venas. Ese gusanillo. Ese gusanillo que entra y no sale. Entra y no sale. Pero ya después de tener la mayoría de edad, entonces yo formé parte de un comité de base en mi demarcación, que era la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, donde he vivido y he hecho política permanentemente, y donde fui candidato a diputado en las elecciones pasadas. Posteriormente entonces dirigí un comité de base. He conformado 3 movimientos sociales políticos y un movimiento social nacional ya apolítico. Uno de ellos fue hacia las elecciones del 2006, cuando el ingeniero Vargas aspira por vez primera a la presidencia de la República contra doña Milagros Ortiz Bosch. Ahí formamos el movimiento Nuevo Orden con Miguel, que fue un movimiento de nuevos votantes para esas elecciones. Posteriormente entonces a la convención del presidente con el presidente Mejía, formamos un segundo movimiento ya de profesionales independientes con el ingeniero Vargas, se llamó Movimiento Integración por el Cambio, MIC. Ya entonces, tras la división del partido hacia el 2012-2013, entonces
salimos a recorrer todo el territorio nacional, reconformando y reconstruyendo la juventud revolucionaria dominicana. Hacia esa oportunidad pudimos entonces formar parte de ese nuevo organismo, porque aspiramos a él en la convención interna del 2014 y salimos electos presidente de la juventud de ese partido. Es importante que ustedes sepan que hacia ese proceso convencional nosotros fuimos a una convención universal donde votaron los compañeros y compañeras en todo el territorio nacional. O sea, no fue una designación de dedo como ocasionalmente se daba en la JRD, sino que fuimos producto del escrutinio de las bases de nuestro partido hacia ese proceso interno. Renunciamos a la presidencia de la juventud del partido porque ya habíamos cumplido la mayoría de 36 años y entendíamos que detrás nuestro venía una caterva importante de jóvenes que podían hacer el mismo o mejor trabajo del que nosotros habíamos realizado. Pero en ese interín entonces, cuando el PRD conforma el acuerdo con el Partido de Liberación Dominicana, formamos el tercer movimiento, que lo denominamos el hacho prendido con el presidente Danilo Medina. Literalmente una antorcha en fuego, la antorcha del PRD, el signo del partido. Recorrimos todo el territorio nacional llevando el mensaje de unidad, el mensaje de la necesidad de la conformación de un gobierno compartido, y tras esa reelección del presidente entonces formamos parte del gobierno, fuimos viceministro de la Juventud encargado de becas, de las becas nacionales e internacionales, como le llaman el viceministerio de programas. ¿Y la Cancillería? No, en el Ministerio de la Juventud. Bueno. En el Ministerio de la Juventud. Entonces estuvimos encargados de prácticamente haber otorgado cerca de 4.000 y tantas becas a nivel nacional y a nivel internacional, porque hicimos un gran acuerdo con GADEX, una universidad radicada en España, con un acuerdo bilateral con la Universidad de Cádiz, y ahí entonces pudimos llevar jóvenes a especializaciones de posgrado, maestrías y doctorados, que hoy están evidentemente aportándole a la República Dominicana. Y entonces ya posterior a eso aspiramos entonces al presidente de la juventud, a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, con una muy buena participación. Fuimos el tercer candidato más votado en esas elecciones, pero el método de Homs no nos permitió ganar una curul. Ustedes saben que primero son los votos partidarios y luego los votos individuales. Fuimos el tercer más votado de los 5 diputados actuales que tiene esa demarcación, pero no pudimos, lamentablemente. El partido no tuvo el partido no llegó al mínimo eleccionario, y perdónenme, y formamos entonces un movimiento social ya con todos los presidentes de partidos políticos para conseguir la cuota de la juventud. Hoy esa cuota que está representada en la ley de partidos políticos y movimientos electorales fue un gran sueño de nosotros, pero sobre todo fue un gran trabajo y una gran coordinación con todos los presidentes de todas las juventudes de todos los partidos políticos. Ahí, hacia ese proceso de aprobación de ley en el Congreso Nacional, pudimos visitar a todo el liderazgo nacional, a los diputados, a los senadores, a los candidatos presidenciales, al hoy presidente de la República, al pasado presidente, al presidente anterior, al anterior también, de cara a que pudieran apoyarnos en esa gran meta. Hacia esa lucha nosotros pedíamos el 25% de las posiciones internas y congresuales y municipales. Nos otorgaron un 10% después de una gran negociación y de una gran conversación. Pero lo más importante que obtuvimos en ese proceso es que del 10% del dinero que reciben los partidos se ha destinado a capacitar a la capacitación de sus nuevos militantes, porque aunque los partidos entienden y dicen en sus estatutos que tienen escuelas de formación, no tienen. Eso es letra muerta. Letra muerta. Joel, tú no estabas, porque creo que no estabas en la fila de querer ser candidato vicepresidencial. No. ¿Cómo te llega eso y cómo tú lo asumiste? Mira, la candidatura vicepresidencial, ustedes que tienen mucho más experiencia que yo saben que no se aspira. Yo estaba concentrado en la dirección del PRD en el Distrito Nacional y estaba haciendo mi trabajo yo pasé de ser presidente de la juventud a ser secretario de los técnicos y profesionales, y en el último proceso convencional a sustituir a don Rafael Sobri Bonilla en la presidencia del PRD en la capital. Deseándole salud, sí, una claro recuperación rápida, que Dios lo proteja a Fello Suberví. Un gran abrazo a don Fello, que para mí es un padre igual, usted lo sabe, don Licho, la cercanía, amistad y relación que tenemos con don Fello. Y me tocó entonces reconstruir y continuar el trabajo de don Fello en la gran capital hacia las elecciones municipales. Estábamos concentrados en ese proceso. Pero el ingeniero Vargas, 48 horas antes de que se venciera el plazo, me llama a su oficina y me dice que tiene la intención de que yo lo acompañara en la boleta presidencial. Mi primera reacción fue una reacción de sorpresa. Se te prendió un bombillito. Dije, bueno, pero la verdad es que asumimos con entereza este gran reto, esta gran oportunidad
porque lo veo no como una oportunidad para Joel, lo veo como una oportunidad para la generación. Ya no vamos a tener un proceso presidencial sin que haya una combinación, como decía Peña Gómez, de lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. Ya todas las combinaciones a partir de estas elecciones presidenciales van a tener un joven en la boleta, y qué bien porque la juventud representa el 50% del peso electoral de la República Dominicana. Cuando tú haces una evaluación de 18 a 45 años, te vas a dar cuenta que cerca del 50% anda en ese rango de edad. Y es el rango de edad más abstencionista. Es el rango de edad que el día de las elecciones, en vez de ir a votar, se va a la playa, se va al colmado, se va al río. Si no tiene entusiasmo. Porque no tiene esa no conexión. Tiene vínculo. Ahora, si nosotros, como clase política, como clase partidaria, le damos ese paso y vemos que hay referentes en todos los partidos políticos, yo estoy convencido y seguro de que esa juventud vaya a votar por un igual que ellos, por uno que habla su idioma. Todos los partidos tienen gente así como Claro tú. que sí, ahora ha venido una gran revolución de jóvenes en los diferentes partidos políticos. Deberá haber más todavía jóvenes involucrados en la política. Y entonces nosotros hemos de alguna manera asumido este compromiso y este reto, y les comentaba fuera del aire que en tan solo 41 días que tenemos como preseleccionados como compañeros de boleta del ingeniero Vargas, ya hemos visitado 27 territorios y la seccional de la Florida. ¿Qué son los 27 provincias? 27 provincias y la seccional de la Florida. Llegué anoche de Puerto Plata para cumplir con este compromiso a la 1 de la mañana. Y ahorita voy al municipio de Los Alcarrizos, mañana estaré en Atomayor, el jueves estaré ya finalizando la campaña en 3 toques de bandera que tenemos en la gran capital. Joel, ¿qué tiene el programa de gobierno de tu partido para atraer a los jóvenes a que voten? Mira, esa es una interesante pregunta, porque una de las pedimentos que yo le hice al ingeniero Vargas cuando me pide y me solicita que lo acompañe como compañero de boleta fue que me permitiera trabajar en el elemento juventud. Y que me permitiera trabajar en el elemento juventud porque yo creo que aquí hay una deuda social y el PRD tiene una gran deuda con esa juventud dominicana. ¿Por qué? Porque uno de los grandes escollos que presenta nuestra juventud al momento de salir del liceo o de la universidad es que cuando va al mercado laboral a solicitar un empleo y tiene la mal llamada prerequisito de la experiencia laboral. No hay forma de que un joven entre 18 y 22 años pueda adquirir experiencia laboral porque se encuentra capacitándose. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Es una propuesta que la hizo el ingeniero Vargas cuando aspiró por vez primera a la presidencia de la República hacia el 2007, y es retomar desde el gobierno central el anteproyecto de ley del primer empleo juvenil, pero con una variación. ¿Cuál? Nuestros jóvenes, cuando ya pasan a la universidad, tienen la segunda dificultad, no solo de la experiencia, sino de que cuando están estudiando y terminan y van al mercado laboral, se saben toda la teoría, pero no se sabe la práctica. Entonces es fundamental. Es necesario que tengamos en esa ley del primer empleo el prerequisito de la pasantía laboral al cabo de los 2 años de usted haber empezado su carrera, para que ese joven, ese abogado, ese ingeniero, los médicos lo hacen por un asunto de que tienen la vida humana, pero las demás carreras no la hacen, pero que sea una pasantía remunerativa, para que también el joven tenga el interés, tenga el entusiasmo, pero también pueda de alguna manera ir acaparando esos recursos económicos para hacer sus especialidades post la carrera de grado. Y tenemos ese elemento ahí. Un tercer elemento que tenemos nosotros es el apoyo al emprendedurismo. Emprender en República Dominicana es un gran problema. Es un gran problema. Yo le he denominado que es un suicidio. Y es un suicidio porque lamentablemente la carga impositiva a las pequeñas empresas es muy alto versus la rentabilidad. Pero también hay un cuarto elemento que tenemos que considerar, y es el elemento del primer financiamiento. Nuestros jóvenes cuando salen quizás de una universidad o de un liceo y quieren poner, por ejemplo, una barbería, que el costo son unos 150,000 a 200,000 pesos para tú colocar una barbería, no tienen esos 150,000 pesos, no tienen esos 200,000. Pero cuando van a la banca comercial a solicitar ese primer financiamiento, quizás han tenido un problema con un celular que no lo han podido pagar, o con una energía, o con una factura eléctrica, y ya está en los buros de crédito y es automáticamente... O no tienen una tarjeta en el banco. No correctamente, y ya tienen ese mala experiencia, y lamentablemente los bancos trabajan con números, usted no es rentable. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Hacer un programa que le permita a esos emprendedores, a esos
pequeños comerciantes solicitar un préstamo, evidentemente después de haber estudiado la matriz comercial, porque no es a regalar el dinero, porque es dinero del pueblo dominicano, sino que podamos ver la matriz comercial y ver, bueno, este negocio es rentable en esta zona, ok, vamos a prestarte a una tasa rentable, a una tasa económica, pero que tú puedas de alguna manera poder ingresar al mercado laboral. Y eso nos va a ayudar a nosotros a bajar la informalidad, que hoy supera el 50% de República Dominicana, pero nos va a ayudar también a que nuestros jóvenes primero sirvan de ejemplo a la sociedad, a su sector y a sus generaciones, pero sobre todo nos van a permitir tener una generación más empoderada y empleada en la República Dominicana. Y un cuarto elemento, perdóname Licho, y un cuarto elemento que a nosotros nos interesa bastante es la modificación del pensum educativo. Estamos llevando una cantidad importante. Yo quiero que me deje eso para el próximo segmento. Perfecto. Yo quiero hablar de educación. Perfecto. Para que te explayes ahí. No hay problema. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Joel Díaz Ureña, quien es candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano en las próximas elecciones del domingo 19 de mayo. Volvemos con él ya para hablar de temas como de educación, como de apoyo a la producción en términos de las políticas públicas del Estado, etcétera, etcétera. No se mueva, que volvemos en breve. Regresamos con ustedes. Eli Helliger y me está acompañando en esta brillante intervención que está teniendo Joel aquí con nosotros. Cuando terminamos el segmento anterior, Joel, te preguntaba sobre, Eli te preguntó sobre el asunto de la educación, sobre el asunto del currículum y una serie de cosas que hay. Todo el mundo cree que hay que hacer una reforma, una revolución a la educación dominicana. Tenemos el 4%, pero ha sido para llenar bolsillo, nada más. Mira, realmente aquí tenemos que dividir el elemento de educación en dos. La educación de grado y la educación primaria y secundaria. En la educación de grado aquí estamos llevando la misma cantidad de profesionales de las mismas áreas a nuestras calles. Más abogados, más ingenieros, más médicos, más arquitectos. Pero estas áreas están sobrepobladas, lo que indica que cuando un profesional de estas áreas sale a buscar un empleo al mercado, no lo consigue porque está sobrepoblado. Número uno, pero tiene un elemento adicional. ¿Y cuál es? Que se desmotiva. Sí. ¿Qué planteamos nosotros? Volver a la carrera técnico-profesionales como un elemento diferenciador. ¿Cuál es? Vamos a hacer un análisis provincial, municipal, distrital y regional que nos permita a nosotros entender hacia dónde va el desarrollo de la República Dominicana. Para en función de ese desarrollo nosotros poder hacer lo que hoy está de moda, la inversión pública y privada, y poder generar esa caterva de empleos que hoy necesita la República Dominicana. Hoy tenemos la más tasa... Y sacarlo de la capital, llevarlo, como tú dices, a las provincias. Hoy tenemos la más alta tasa de desempleo en la República Dominicana. Tenemos 600,000 dominicanos y dominicanas desempleados, producto de la falta de oportunidades. Si nosotros agarramos, por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionar el caso de Santiago. Santiago es una metrópoli. Tú lo comparas con la provincia de Payá, o comúnmente la conoce la gente como Moca. Moca está en un escalón de Santiago. Pero la realidad de Moca es una realidad completamente diferente a la de Santiago, porque Moca es una ciudad agrícola y ganadera. Santiago es una metrópolis. Entonces, la realidad del pensum educativo de Santiago es muy diferente al pensum educativo de la provincia de Moca, del municipio de Moca, de la provincia de España. ¿Qué decía recientemente don Fran Rainier? Que ya estaba bueno de tener carreras de grado en turismo, que ellos necesitaban técnicos en turismo. Además, la tecnificación te permite un ingreso al mercado laboral más rápido y segundo, te permite un ingreso también más rápido. Entonces, eso el gobierno dominicano tiene que enfocarse en eso. Pero además, las carreras STEM, las carreras de los números, ¿hacia dónde se están yendo los grandes países y las grandes naciones? A invertir y a fortalecer el surgimiento de las carreras STEM. En República Dominicana eso está todavía en calzoncillo. Tenemos instituciones importantes como el Infotec, como el ITLA, como los centros comunitarios. Entonces, utilicemos esta plataforma y esta herramienta para nosotros dinamizar lo que es el estudio en la República Dominicana al grado técnico y emigrar al grado STEM. Y sobre todo, usted decía, bueno, que el 4% de la educación, el 4% tenemos que evaluar en qué medida entró el 4%. Cuando el 4% entra,
Primero entra por una necesidad de reformar la educación en la República Dominicana. Pero reformar una educación donde no teníamos planteles escolares. Entonces, la primer camada tenía que ser conformar y construir planteles escolares en todo el territorio. En todo el territorio. Eso ya está cubierto. Gracias a Dios, esa inversión se hizo. ¿Qué sigue? La modernización de esas escuelas. ¿Qué sigue? La capacitación de esos profesores. ¿Qué sigue? La modificación del pensum educativo. Tenemos que volver a dar cívica y moral en las escuelas que no le estamos dando. Tenemos que incursionar con el elemento. ¿Cuál es el principal problema de los dominicanos que trabajamos en las calles diariamente? El tránsito. Estamos dando seguridad vial en las escuelas. Tenemos que incursionar hacia la seguridad vial en las escuelas. Educación financiera. Muchos emprendedores fracasan en sus intentos para emprender en la República Dominicana, valga la redundancia, por falta de orientación. Vamos a dar educación financiera en las escuelas. Porque son elementos diferenciadores que nos van a permitir a nosotros a conformar una mejor sociedad, una mejor República Dominicana. Entonces, es verdad que el 4% de alguna manera ha venido a lucrar el bolsillo de muchos. Ahora bien, el 4% en los últimos años ni siquiera se ha completado esa inversión porque no hemos tenido en qué completarla. Fíjate que la inversión en estos 4 años del presidente Abinader en educación no ha llegado ni siquiera al 2% de la inversión, porque no han tenido dónde invertirlo. ¿Cómo así? Y el presidente Medina, que fue el que de alguna manera introdujo el 4% en su primer gobierno, la inversión más alta en sus 8 años de gobierno no llegó al 4%. Entonces es un dinero que está ahí. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo como partido. No hay una planificación. Para planificar la acción. Yo digo, aquí tenemos una cantidad importante de planteles escolares. En todo el territorio nacional hay un plantel escolar. No hay una demarcación en la República Dominicana que no tenga un plantel escolar. Y el que más lejos está a unos 10 o 15 kilómetros de la urbe donde viven las personas. Vamos a utilizar esos planteles a partir de las 5 de la tarde, que en su gran mayoría están cerrados porque ya no tenemos esa tanda extendida que se tenía en el gobierno anterior. Sí, ¿cómo que no se tiene? Pero no se tiene generalizado como se tenía. No, lo que no hay es la doble tanda. La doble tanda, la tanda nocturna de 5 a 10. Recuerda que los muchachos salían más tarde de los colegios. Entonces utilizamos esos planteles de 5 a 10 de la noche para dar cursos de capacitación técnico profesional. Yo no te diría que montemos Infotep en todas las escuelas porque eso es prácticamente imposible. Pero pudiéramos hacer el ensayo. Mira, es un buen invento. Pudiéramos hacer el ensayo. Igual el tema del ITLA. Vamos a llevar, porque los muchachos, los hijos de nosotros, los nietos de muchos de ustedes, es que ellos son famosos, es los teléfonos, es la tecnología, pero le estamos aportando. Ahora, hay algo que hay que atender. El país, por ejemplo, el Estado, ha invertido millones de dólares en jóvenes profesionales para que vayan a estudiar posgrado a diferentes países. Sin embargo, cuando esos muchachos vienen aquí, graduados con su diploma, no tienen. La propuesta salarial es mínima. Entonces ahí se produce lo que se llama la fuga de profesionales hacia el exterior. Hay muchos muchachos graduados en mecatrónica y eso que cuando vienen aquí dicen, pero yo voy a ganar 25,000 pesos. Entonces hay que revisar eso también, la propuesta salarial, porque no es estímulo para profesionales con posgrado, con maestría, para venir aquí al país. Ahí usted me da la razón. Devolvámonos a mi planteamiento inicial. Poder nosotros hacer una evaluación nacional de hacia dónde ve el desarrollo de la República Dominicana. Para entonces, un acuerdo público-privado, que sea el sector privado y el sector público, que nos indique cuál es el nivel profesional que necesitan. Usted necesita licenciado, usted necesita doctorado, usted necesita maestrante. ¿Qué usted necesita para desarrollar la industria en su demarcación? Eso es lo que nos ha faltado, planificación. Si en función de la planificación el país dice, no, yo lo que necesito es, por decir un área, técnicos en idiomas, para llevarlo a la región de Bávaro, Punta Cana y La Romana, Puerto Plata, Pedernales ahora con Bahía de las Águilas y Cabo Rojo. Entonces, vamos a fomentar eso, porque ahí no vamos a evitar la fuga de cerebros, pero vamos a evitar algo más importante, que los muchachos entiendan que la vuelta es por Puerto Rico, por México,
y se van a quedar en su territorio. Mira, porque van a tener, primero, un conocimiento técnico y segundo, una plaza laboral segura a través del acuerdo público-privado. Salud y seguridad social en este breve tiempo que nos queda. Mira, el tema de la seguridad social es un elemento que debemos modificar. La ley ya ha cumplido un cometido cuando se creó a la fecha. Es imposible que hoy un trabajador informal no tenga acceso a cotizar en la seguridad social. Debemos crear una modificación para que le permita a ese trabajador independiente poder ir a cotizar, pero no solamente a cotizar, sino también a poder recibir mañana una pensión después de tener una caterva de años en el sector privado, en el sector público. También tenemos un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Uno de cada dos ciudadanos en el mundo y uno de cada dos ciudadanos hombres y 2 ciudadanos mujeres en algún momento de su vida recibe la penosa noticia de que tiene cáncer. Y estos medicamentos lamentablemente no son cubiertos por ningún seguro médico en la República Dominicana, y tenemos entonces nosotros que hacer un fondo especial para que esos medicamentos de alto costo que ha manejado el Estado y que ha manejado todos los estados en los diferentes cuatrenios sea a través de la seguridad social. Porque la verdad es que cuando una familia recibe la infructuosa noticia de que padece cáncer, prácticamente es tú llevar a esa familia a la quiebra. Y evidentemente posteriormente a la muerte. Entonces es un sistema que ya cumplió su cometido como fue concebido al inicio. Una reforma. Tiene que modificarse. Tenemos que permitir que cualquier ciudadano pueda apersonarse a una ARS privada a solicitar su inclusión y que éste pueda cotizar de manera directa, que podamos tener la cobertura médica saludable en la República Dominicana, y evidentemente eso va a ayudar a la clase trabajadora, pero sobre todo va a ayudar al Estado. Él debió salir más temprano porque tiene una capacidad, yo la veo muy bien y yo lo felicito, gracias a su gran formación política y académica y su práctica política. Pero ya el pequeño llegó. Sí. Cuando el pequeño llega, yo me veo como en la calle. Hay que pedirle una exhortación final, un llamado Coge 30 segundos. a la militancia del PRD y al pueblo dominicano de por qué debe votar por tu partido ahora. Más que a la militancia, al pueblo dominicano, de que este próximo 19 de mayo acudamos a las urnas a votar. Voten por el candidato de su preferencia, pero voten por propuesta. Salvemos la democracia, fortalezcamos los partidos políticos. Vayamos a las urnas a votar en masa, llevemos nuestras esposas, nuestras novias, nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos, porque la democracia se fortalece en los procesos electorales y tu voz es tu voto. Votemos por propuesta, votemos por el número 4 del Partido Revolucionario Dominicano, que votando 4 vas a votar por José Francisco Peña Gómez, vas a votar por el Hacho Prendido, vas a votar por el ingeniero Miguel Vargas, y votando por el ingeniero Miguel Vargas vas a votar por mí, vas a votar por ti, pero sobre todo vas a votar por la familia dominicana. Gracias, Joel, de verdad que te felicito. Gracias a ustedes por la Nos vemos, sí, gracias. Gracias, Eli, por esta gran compañía que me has hecho hoy. Señores, ustedes han visto ya el surgir de un joven que debe tener una gran oportunidad en el futuro político. Hemos terminado con Joel Díaz Ureña, candidato vicepresidencial del PRD, por el PRD. Mañana tendremos otro programa muy interesante que espero que usted no se lo pierda. Así que hasta mañana, si Dios quiere.